Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Astrid. Lo siento por abandonarlos como 1000 años, pero he vuelto y vamos a continuar el resumen en donde nos quedamos de Nadie como yo. Espero les guste mi resumen. No sé si he mejorado desde la última vez que hice el primer video, pero bueno, vamos a ver qué tal, qué les parece y bueno, luego me los comentan ya. Y nada, espero que les guste muchísimo y me he esforzado bastante, ¿no? Para hacer el resumen. Muchas gracias por esperarme. También disculpen por el ruido, si es que escuchan ruidos de fondo, porfa. Es que no tengo micrófono y estoy grabando con mi laptop, entonces no se va a escuchar bien. Ahora sí, comencemos. Previamente, en Nadie como yo, Shinae le confiesa a Kousuke que está pensando en renunciar al trabajo como asistente. Para ella es una decisión seria, pero para Kousuke no, ya que cree que es una broma. Al mismo tiempo vemos cómo Noel se enfrenta al Fideos, Sang-chul, quien se burla de la relación con Alisa. Noel lo pone en su lugar y ahí llega el tan esperado flashback, chicos. Su conversación con Alisa en el hospital, donde Noel le confiesa que se siente invisible en la relación, que siente que ella está con él por compromiso nada más. Noel le dice que quiere terminar y que planea irse del país para postular a la Universidad de Oxford. Alisa no lo detiene y lo felicita, y aunque Noel la abraza, se nota que esa no era la respuesta que esperaba. Y continuando con nuestra historia, Shinae empieza a compararse con Yeongi y siente cierta envidia, pero él le confiesa que está igual de perdido que ella y que suele usar máscaras con las personas, incluso con ella. Esto deja a Shinae dudando de qué tan real es la conexión entre ambos. Poco después aparece otra vez el Fideos ese, insultándolos, y Shinae sale inmediatamente en defensa de Yeongi. Es ahí cuando se revela que Noel no fue admitido en Oxford y que planea irse del país, ya que recordemos que Shinae no sabía esto. Todo esto se agrava con la aparición de Yui, la bruja, quien los regaña y recalca que no quiere más niños, causando problemas, y esto hace que Yeongi se sienta aún peor consigo mismo. Abrumado, Yeongi decide aceptar dar una entrevista a una periodista, solo para descubrir que su padre ya había hecho un trato con ella, mostrando el enorme poder que este tiene sobre su vida. Mientras tanto, Kousuke está en Japón. A través de recuerdos de su infancia vemos cómo su vida siempre giró alrededor del trabajo, las expectativas y la aprobación de su padre. Su madre lo convence desde muy pequeño de que solo si ocupa un alto cargo tendrá la atención de su padre, dejando claro lo manipuladora que ha sido con él. Kousuke ve una entrevista para ser director financiero, preparado con estrategias y propuestas, solo para descubrir que el puesto ya era suyo desde el inicio, y nunca fue una competencia real. En paralelo, Shinae comienza a cuestionarse su futuro. Al hablar con Dieter, se da cuenta de que nunca ha pensado realmente qué quiere ser. Cree que tal vez debería ser médica solo por el dinero, porque para alguien que ha crecido tanto de él, el dinero sí importa. Esta idea se profundiza cuando habla con Jace, el asistente de Kousuke, quien le cuenta su historia, cómo dejó sus sueños de emprender para aceptar un trabajo estable, formar una familia y sobrevivir. Jace no cumple sus sueños, pero agradece lo que tiene. Esto hace que Shinae piense en su padre, quien también abandonó su carrera por su familia. Shinae decide hablar con el presidente para renunciar, pero descubre que su contrato fue hecho directamente con Yui. Yui intenta mostrarse comprensiva, pero no la deja hablar. Minimiza sus sentimientos y se niega a romper el contrato. Incluso le ofrece meterla a cualquier universidad, lo que solo enfurece más a Shinae, quien le deja claro que jamás confiará en ella. Más adelante, Kousuke, que regresa de Japón, intenta acercarse a Shinae y le invita a comer para celebrar su ascenso. Le propone mudarse a Japón, lejos de Yui, cosa que Shinae no quiere, y aunque Shinae empieza a darse cuenta de que Kousuke no es tan malo como Yui, también deja claro que se irá de la empresa en cuanto tenga la oportunidad. Ambos van a un arcade y ahí Kousuke se abre como nunca antes. Cuenta de que de niño tenía todos los juegos en casa, pero que a los 12 años los regaló para dedicarse completamente a preparar para su rol en la empresa. Vivía con cronogramas estrictos porque la incertidumbre le causaba ansiedad. Shinae sin querer dice, ¡qué triste! Y eso despierta en Kousuke recuerdos de Noel. Y aquí, chicos, entramos de lleno al pasado de los hermanos. Kousuke recuerda cuando conoció a Yeongi siendo niños. Ya existían rumores de que su padre tenía otro hijo y al ver el parecido, Kousuke entra en pánico. Noel intenta ser su amigo, le dice que debería estar jugando como cualquier niño, pero Kousuke siempre a la defensiva le dice que jamás ocupará su lugar y que su futuro está asegurado. Cuando aparece la madre de Noel, Kousuke lo entiende todo. Noel es su hermano y desde ese momento comienza su obsesión por ser el mejor y no ser reemplazado. En el presente, Kousuke se desestabiliza emocionalmente
evita a las personas y termina completamente agotado, al punto de necesitar ayuda profesional, aunque todavía no esté listo para admitirlo. Mientras tanto, Noel atraviesa su propio infierno. Antes de su audiencia, visita el estanque donde contaba los patos con su madre. Habla con su abuela y confiesa que se siente como una carga para todos. Ay, chicos, no, pobre Noel, chicos, de verdad. Yoongi recuerda su rechazo de Oxford, el desprecio constante de Kousuke y cómo incluso su nombre fue minimizado toda su vida. Su apodo Noel, que nació como algo tierno de parte de su madre, fue convertido por Kousuke en algo sin valor. En la audiencia, cuando le piden decir su nombre completo, Noel se queda paralizado. Todos esos recuerdos vuelven hasta que finalmente, chicos, conocemos el nombre verdadero de Jeongi, Nolan Oliver T. Lokchan, o como se pronuncie. Y se declara culpable. El abogado le dijo que tenía que decir solamente su nombre y ya está, pero bueno. Su padre obviamente lo regaña, Kousuke intenta acercarse, pero no lo confronta directamente y le dice que se quiere ir porque no soporta a su familia, especialmente a él. Al final el abogado explica la sentencia: terapia obligatoria, control de ira y 120 días con posibilidad de reducción. Todo esto fue posible gracias a ¿quién? Yui. Qué irónico, ¿verdad? Tras la sentencia, vemos a la periodista investigando a fondo a la familia Hirahara. Ella tiene fotos de Noel de niño y notas que lo hacen quedar como agresor frente a Kousuke. Y deja claro que lo que está investigando es algo grande, algo que le va a tomar años, o quién sabe. Cuando se entera de que Noel fue sentenciado, lo ve como una oportunidad, aunque deja en claro que ahora Noel y su familia están en clara desventaja frente a los medios. Mientras tanto, Noel es rodeado por periodistas y Yui, como siempre, intenta controlar la narrativa preguntándole si irá con Alisa y recordándole que, aunque esté libre por las fiestas navideñas, su imagen ya está manchada. Incluso su nana se entera por las noticias y se preocupa profundamente por él. Por otro lado, Shinae está empacando para regresar a casa. Tiene una conversación tranquila con Maya, pero todo se rompe cuando ve las noticias y descubre de que Noel ya fue sentenciado. Noel bloquea a todos sus amigos y desaparece por completo. Shinae está muy confundida. No entiende por qué les mintió sobre su nombre, por qué no es un Hirahara y por qué se alejó así. Decide buscarlo en su escuela y lo encuentra hablando solo, pidiendo que lo encierren antes. Cuando ella intenta acercarse y hablarle, Noel la ignora completamente. Shinae le pregunta dónde está el Yoongi que ella conocía. Intenta que la mire, que le diga algo, pero él sigue distante. Hasta que ella dice su nombre y en ese momento Noel la aparta bruscamente haciéndola caer. Ahí Shinae entiende algo muy doloroso. Noel siempre llevó una máscara, incluso con ella. No puede enojarse, lo único que siente es tristeza. Le pregunta si su amistad fue real y Noel, sin decir mucho, la abraza. Ay, chicos, no puedo. Recuerda el momento de la piscina cuando ella salió herida y se va, pidiéndole que no vuelva a llamarlo por su nombre. Cuando Shinae le dice lo mismo y lo llama solo por su apellido, el golpe emocional es aún más fuerte, chicos. Ay, no. Después de eso, Dieter y Soshi intentan encontrar a Noel, pero él se esconde y desde lejos les pide perdón, diciendo que ellos están mejor sin él. Shinae queda completamente paralizada por la tristeza, no puede ni moverse. Terminan yendo a casa de Dieter, donde ella se siente aún peor porque cree que es la única a la que esto le duele tanto. Dieter le explica que cada persona procesa el dolor de forma distinta. Él mismo sufrió muchas despedidas en su infancia y aunque no lo demuestra igual, también le duele porque Noel es su amistad más larga. Ahí Shinae se da cuenta de algo importante. Ella lo quiere más que a los demás y por eso le duele tanto. Le pide a Dieter que se quede con ella un rato más y él acepta. Para ayudarla a desahogarse, Dieter y Soshi sacan un peluche para que Shinae descargue toda su ira. Mientras lo golpea, empieza a ver los rostros de todos los que le han hecho daño. Kousuke, Yui, Alisa, sus padres, hasta que al final se ve a sí misma de niña, usando un gorro para ocultar la cicatriz que se hizo al caer del tercer piso cuando era pequeña. En ese momento, Shinae enfrenta a su yo del pasado. No se odia a sí misma, pero sí odia todo lo que vivió. Se da cuenta de que fingir que el pasado está resuelto no lo hace desaparecer y que huir de los problemas no los elimina, solo te sigue. Aunque aún se resiste, ese momento marca un cambio interno importante.
De regreso a casa, Shinae le agradece profundamente a Dieter por todo lo que ha hecho por ella, y entonces se le ocurre algo clave. Si Nol no habló con sus amigos, tal vez habló con su familia. Por eso decide ir a ver a Kousuke, con la esperanza de entender toda la verdad sobre Nol. Y Kousuke acepta hablar con ella, diciéndole que le contará todo lo que necesita saber. Shinae conversa con Kousuke, le revela una verdad clave. Nol es hijo de una infidelidad, viene de Irlanda y cuando era más joven estuvo internado 2 años en un centro psiquiátrico por el mal estado en el que se encontraba. Al volver, intentaron obligarlos a convivir como hermanos, pero ninguno quiso, por lo que Nol terminó viviendo con su abuela. La madre de Nol sigue siendo un misterio incluso para Kousuke. Kousuke también admite que, para protegerlo, usó Soshi como espía, lo que deja claro su manera controladora de actuar. Esto se refuerza con el pasado de Soshi. Era un niño inmigrante que sufría bullying hasta que Kousuke intervino. Aunque Soshi nunca aceptó un trato directamente, Kousuke lo manipuló hasta convertirlo en su informante. No por dinero, sino bajo presión emocional. Shinae empieza a cuestionarse si eso realmente es cuidar a alguien, especialmente cuando nota que Nol se ha distanciado de ella por órdenes de Kousuke. Esto la afecta profundamente, ya que siente que nadie tiene derecho a decidir quién puede o no ser su amigo. De igual manera, sabiendo todo esto, Shinae decide invitar a Kousuke a la fiesta que hará Minhyuk el sábado. Y así empezamos el arco de la fiesta de Minhyuk y el cumpleaños de Nol. Un sábado por la mañana con Shinae desahogándose con Minhyuk, recordando cuánto ha sido traicionada en su vida, mientras recibe un mensaje de Dieter diciendo que pudo hablar con Nol. Dieter le explica a Shinae que Nol está bien y se disculpó, pero que no quiere verlos por ahora. Shinae, triste, reconoce en voz alta lo importante que Nol es para ella y cuánto lo quiere, dejando claro el lazo emocional que los une. Paralelamente, se revela algo crucial. El 21 de diciembre es el cumpleaños de Nol. Durante 5 años, ese día siempre se ha escondido. Y justo ese día se celebra una gala organizada por la familia Hirahara, en la que asistirán periodistas, figuras importantes y como no, la Alisa, la famosa Alisa con su grupo de K-pop, ¿no? Aunque Kousuke duda, decide ir porque estará Nol y su padre. En la gala, el padre de Nol confirma que cumple 19 añitos y le regala una Biblia. Un gesto frío que contrasta el peso emocional que Nol carga esa noche. Pero la Biblia, chicos, es muy importante, ya lo veremos. Continuamos. En la fiesta, Nol se cruza con Meg y Yujin, quien lo anima a mantenerse firme, recordándole que si se muestra derrotado, lo destruirán. Meg se disculpa por no haber podido testificar en el pasado, insinuando que algo fue silenciado, lo que despierta sospechas de Nol. Mientras tanto, Yujin confronta a Meg con una verdad incómoda. Su obsesión con Kousuke nació porque fue el único que la apoyó cuando nadie más lo hizo, y le advierte que reprimir sus sentimientos solo generará resentimiento. Kousuke, por su parte, confronta a Nol sospechando que su padre planea darle un nuevo rol en la empresa. Nol le deja claro que fue por decisión propia, pero también lo amenaza con tomar cartas en el asunto si sigue actuando igual. Toda esta tensión explota, chicos, cuando Nol decide beber en exceso. Empujado por un ambiente hostil y provocaciones constantes, aunque Alisa intenta detenerlo, Nol se deja llevar, baila, bebe y pierde el control, chicos, Dios mío. La situación empeora cuando Nol enfrenta a Alisa y le reclaman no prestarle atención, como a Kousuke. Ella niega haberle dicho que está con él solo por conveniencia, pero Nol queda devastado emocionalmente y termina vomitando completamente roto. Ay no. Alisa se aleja definitivamente, cansada de todo. Nol, solo y perdido, se une a un grupo de desconocidos y conversa con el anfitrión, quien también está destruido por una traición. En medio de ese caos emocional, Nol busca beber para olvidar, hasta que Kousuke lo ve justo cuando Nol está a punto de lanzarse desde el balcón. Nol, al borde del abismo, literal y emocionalmente, Nol empieza a recordar la vez que cayó a la piscina con Shinae. En ese recuerdo, él se ve a sí mismo como Jeongi, la máscara que ha usado para sobrevivir. Ese Jeongi siempre sabía cuándo aguantar, cuándo volver a la superficie, cuándo sonreír aunque doliera. Pero ahora en el presente Nol está cansado de fingir, de ser un obstáculo, de existir solo para incomodar a otros. Cree que nadie lo extrañaría si desaparece. Cuando Kousuke y Alisa intentan detenerlo, Nol sonríe y salta.
no para morir, sino para romper con esa versión falsa de sí mismo. En el agua se encuentra cara a cara con Yoongi, quien le extiende la mano. Noel decide no tomarla. Esta vez no subirá como Yoongi, sino como Nola, como él mismo. Sale de la piscina vivo, decidido, libre, y por primera vez mira a Kousuke con triunfo, no con miedo. Después de escapar, Kousuke encuentra a Noel y lo enfrenta. Para Kousuke, Noel siempre ha sido una amenaza, alguien que viene a arruinar su vida perfecta. Noel, obviamente cansado, le dice que si eso es lo que él espera de él, entonces empezará a cumplir ese rol. Kousuke solo se preocupa por una cosa, la imagen, la entrevista, su padre. Noel se queda dormido en esa fiesta, así que Kousuke recuerda lo que le dijo Shinae de la invitación a la fiesta de Min-hyuk, y como a Kousuke siempre le importa la imagen, decide ir a la fiesta. Con obviamente Yoo-jin y Meg y no sé quién más, alguien más, Hansuke también, sí, ya me acuerdo de Hansuke. Pasa que resulta y acontece que lo dejan en el carro durmiendo al Yoongi. Y de la nada literalmente llegaron a la fiesta y desaparece Noel. De la nada se levantó y desapareció. Bueno, obviamente más tarde Yu y Ran se enteran del incidente. Kousuke entra en pánico al pensar que ha fallado como cuidador. Y cuando su padre lo llama, Hansuke contesta sin que él lo sepa. Y Kousuke, o sea, todo asustado porque su hermano no estaban buscando a Noel, confiesa algo muy profundo de él, que Noel le recuerda todo lo que su vida no fue, la mentira en la que creció, pero la respuesta de su padre rompe sus esquemas. Ran le dice que no debió obligarlo, que lo único que le importa es que sus dos hijos estén bien, que la familia es lo primero. Esto deja a Kousuke completamente descolocado. Por primera vez, la narrativa que su madre le inculcó, que debía parecerse a su padre para ser amado, empieza a resquebrajarse. Y su infancia lo explica todo. Una madre manipuladora, un padre distante y un niño criado para creer que el amor se gana con perfección. Como sabemos, Noel de ahí se escapó, terminó escondido cerca de la casa de Shinae, y desde ahí pude escucharla a ella hablar de él. Ella dice que no le cambió la vida, que cuando lo conoció ella era una nube gris y él fue como un sol. Gracias a él pudo confiar, hacer amigos, abrirse al mundo. Noel se va, pero recuerda una carta de su madre que llevaba escondida en la Biblia. Recordemos, chicos, que la Biblia es muy importante, ya que ahí contenían las cartas de la mamá de Nola. Haz lo que creas correcto. El mundo no puede castigarte para siempre. Y eso lo hace regresar. Mientras tanto, en la casa de Min-hyuk, la fiesta sorpresa finalmente sucede. Shinae observa a sus amigos, la alegría, el presente, y entiende algo importante. Ella merece estar bien. En la azotea reflexiona sobre todo lo que ha vivido, decide que va a aceptar lo bueno y lo malo de la vida, que no todo tiene que doler siempre. Ahí su papá la acompaña y tienen una conversación muy sincera. Shinae le habla del pasado de su mamá, de su hermana, y su papá le dice algo que ella necesitaba escuchar desde hace años, que ella nunca tuvo la culpa de nada, que los adultos fueron los que le fallaron, no ella. También le dice que la vida no siempre tiene que ser tan difícil y que las cosas van a empezar a mejorar. Entonces le confiesa que está saliendo con Mina, la madre de Min-hyuk y Maya. Shinae lo abraza. No es un momento ruidoso, pero es uno de los más importantes. Por primera vez, Shinae se siente segura, acompañada y en paz. Shinae, después de esa emotiva conversación con su padre, se queda fuera porque escucha ruidos y se da cuenta de que Noel está ahí. Y estando solo con el gato, le confiesa que fingió ser amigo al inicio, que creyó que acercarse a ella sería un error, que tenía miedo de lastimarla, pero que Shinae es muy especial para él. Shinae escucha todo. Ella sale y lo enfrenta. Noel se da cuenta demasiado tarde, pero hablan por fin.
sin máscaras. Shinae le dice que alejarse no la protegió, solo la lastimó. Que lo que de la gala no fue su culpa, que ella trabaja en el mismo lugar y no puede simplemente desaparecer. Ambos confirman algo importante. Todo lo que Shinae dijo sobre él era verdad. Y todo lo que Noel confesó al pequeño también. Ella le agradece su sinceridad y le dice que seguirá avanzando, con o sin él. Para eso, Jeong-gi, que bueno, pensábamos que se iba a ir, no se va. Es más, sube hasta la azotea y se queda con Shinae. Hablan del pasado, de cómo él siempre la buscaba, de por qué ella no huyó esta vez. Shinae admite que habló a propósito para que él la escuchara, porque quería verlo. Discuten, se hieren, se dicen verdades incómodas. Noel toca la cicatriz de Shinae sin pensar, y eso le molesta. A lo cual Noel le pregunta que cómo se la hizo, qué es lo que pasó. En el pasado, Shinae y Alisa eran amigas cercanas. Ambas eran niñas muy inteligentes, destacaban en matemáticas y participaban juntas en programas escolares. Pero mientras Shinae se sentía cómoda siendo quien era, Alisa empezaba a sentirse incómoda por no encajar y por no ser popular. Alisa quería amigos, aceptación, encajar a cualquier costo. Shinae, en cambio, solo quería una amistad sincera. Durante un proyecto importante, Shinae confía plenamente en Alisa y le deja el trabajo para entregarlo. Al día siguiente, el proyecto desaparece y luego Shinae descubre que otra estudiante lo está presentando como suyo. Más adelante se revela la verdad. Alisa fue quien entregó el proyecto, no por maldad directa, sino porque quería agradar, ser aceptada, no quedarse sola. Pero cuando Shinae intenta enfrentar la situación, Alisa hace algo peor. La niega públicamente, finge no conocerla y permite que otros la culpen. Con el tiempo, Alisa empieza a alejarse, a mentir, a actuar diferente dependiendo de con quién está. Shinae se da cuenta de algo muy doloroso. Alisa nunca la consideró realmente su amiga, solo alguien conveniente. El acoso empeora. En uno de los momentos más duros durante una discusión, Alisa sin darse cuenta empuja a Shinae y Shinae cae desde un tercer piso. Ella sobrevive, pero queda con una cicatriz que no solo es física. Después de eso, Shinae se culpa a sí misma, cree que confiar fue su error, que hablar fue su error, que existir fue su error. Se rapa el cabello, vuelve a la escuela y sigue adelante porque la vida no se detiene, pero algo dentro de ella se rompe. Alisa desaparece de su vida. Shinae sigue creciendo, haciendo amigos, avanzando, pero aprende a no confiar del todo, a protegerse, a esperar siempre lo peor de las personas. Noel, al escuchar toda la historia, le pregunta directamente a Shinae si no siente rencor hacia las personas que le hicieron daño en el pasado. Ella responde que no, pero Noel no está convencido. Para él, el pasado sí deja marcas, incluso cuando creemos haberlo superado. Y pone un ejemplo muy claro. Cuando él tocó la cicatriz de Shinae, ella reaccionó mal. Eso, para Noel, demuestra que aún le importa, aunque diga que no guarda rencor. Shinae le explica que le contó todo eso precisamente para que él entendiera que no tenía nada en su contra, que no lo odiaba ni lo culpaba de nada. Incluso dice algo muy fuerte. No odia a las personas que la pusieron en peligro, ni siquiera a su primera amiga. Le desea lo mejor y a veces todavía piensa en ella. También le dice a Noel que no debería sentirse tan mal, que nada de lo que él diga la hará pensar que es una mala persona. Pero Noel, sintiéndose tan mal, que termina vomitando, así que Shinae no tiene nada más que otra que llevarlo al cuarto de Minhyuk para poder ayudarlo. Le da pastillas y se queda con él. Ahí en ese espacio más tranquilo, Noel empieza a hablar un poco de su vida. Le confiesa que esas personas no son realmente su familia, que vive con su abuela, e incluso duda por un momento si ella es realmente su abuela, o solo una actriz pagada. Aunque luego dice que no debería pensar así porque se parecen demasiado. En ese instante Shinae se da cuenta de algo muy importante, que la bruja no es la mamá de Noel. Bueno, la conversación se vuelve un poco más íntima y Shinae empieza a ponerse nerviosa con Noel. Ay no sé cómo Shinae no se da cuenta, Dios mío, o sea, yo me daría cuenta. Bueno, él le dice algo
sobre que ella no se merecía nada de lo malo que vivió en su infancia, y que esa es la diferencia entre ellos dos. Mientras Nol camina por el cuarto, encuentra el anuario de Min-hyuk y de casualidad de una hoja del equipo de matemáticas de Shinae. Y ahí se da cuenta de algo, que la chica que le comentaba Shinae, obviamente Nol no sabía quién era la amiga, ¿no? Y ahí se da cuenta de que la chica es Alisa. Shinae intenta negarlo, pero no la enfrenta. Le dice que no puede pedirle honestidad si ella no le dice la verdad. Shinae responde que tal vez está confundiendo las cosas, que no quiere causar problemas en su relación con Alisa, pero no le dice algo clave. Alisa no es importante para él, que no se preocupe por eso. Entonces Nol confiesa que siente mucho resentimiento. Shinae, cansada, le dice que entonces la deje, pero Nol le recuerda que hicieron un trato y empieza a contar la verdad. Cuenta cómo Alisa apareció de la nada y se hizo amiga del grupo, como cuando conoció a Yui. Quedó completamente fascinada por ella, la admiraba y quería ser como ella. Yui incluso asumió que Nol y Alisa eran novios, y Alisa decidió intentarlo con Yoongi. Nol le explica que Alisa es muy fácil de influenciar, que está con él para beneficiarse de la bruja, y que él está con Alisa porque así obtiene mérito dentro de su familia. Bueno, en medio de todo esto, ¿no? La conversación, la señora Park, la mamá de Min-hyuk y Maya, empieza a cantar karaoke, una canción así bien navideña, y la música despierta recuerdos bonitos en Nol. Y Shinae lo invita a bailar. ¡Ay, chicos, qué bonito! Pero el momento se rompe cuando llega Kousuke y golpea accidentalmente a Shinae con la puerta. Dios mío. Luego todos terminan juntos. Min-hyuk, Dieter, Shinae, Nol y Kousuke. Para bajar la tensión, Min-hyuk propone un ejercicio. Cada uno debe decir algo que le agrade de los demás. Empieza con Dieter, luego Shinae, y cuando llega el turno de Kousuke, la tensión obviamente explota. Dios mío. La discusión entre estos dos hermanos vuelve a lo mismo de siempre. Kousuke cree que no le está ahí para arruinarle la vida, no le dice directamente que necesita terapia, que es verdad, que lo que tiene no es control, sino paranoia. Le dice que nunca piensa por sí mismo, que lo único que le importa es lo que opine su padre, literalmente. Y obviamente da en el punto exacto. Kousuke lo admite. Dice que Nol es una p***, que su vida sería más feliz si Nol no hubiera p***. Nol pide que lo golpee. Kousuke le grita diciendo que su padre no le gustaría verlos así, pero Nol sigue insistiendo. Al final Kousuke se sienta incapaz de hacerlo. Nol se decepciona de eso y empieza como que a provocarlo, pues, ¿no? Dice que pensó que por fin vería la verdadera cara de Kousuke, pero no fue así. Que alguien tan cobarde no puede dirigir una empresa, así que decide irse. Le desea suerte con su patética vida, complaciendo a su padre. Entonces Kousuke lo llama y le da un puñetazo. Nol cae desde el segundo piso rompiendo la mesita. Le pide disculpas por el escándalo y dice que está bien. Shinae le pregunta si de verdad está bien, ¿no? Porque fue un golpe, chicos. Segundo piso. Él le responde que sí y se va. Kousuke lo sigue afuera, lo empuja otra vez. Nol lo enfrenta. Y Kousuke le dice que es un cobarde que siempre huye, que cree que Nol está tramando algo. Pero Nol le responde algo devastador. No está planeando nada, solo va a desaparecer, tal como lo prometió. Kousuke lo empuja una vez más. Nol le dice que su aliento apesta, y Kousuke se irrita de inmediato y lo calla a Nol no entiende qué le pasa. O sea, le pregunta cuál es el problema, porque ya lo golpeó una vez, pero parece que no puede parar. Incluso lo provoca diciéndole que aprenda a dar puñetas porque se está lastimando él mismo. Eso le enfurece más a Kousuke, diciendo que Nol lo está provocando a propósito para hacerlo quedar como el malo. Pero Nol le responde que no sea tan rebuscado, que esa nunca fue su intención. Y Kousuke no le cree. Reclama que Nol ni siquiera se esfuerza en bloquear los golpes. Es porque no se siente amenazado, porque Kousuke no es lo suficientemente bueno. Y entonces Kousuke se sincera. Dice que hay demasiadas cosas que odia de Nol. Odia que sea divertido, social, optimista, que a pesar de su pasado la gente lo quiere, a diferencia de él. Kousuke admite que a él solo le hablan porque paga, porque es el hijo del empresario multimillonario, porque la gente quiere algo de él, y odia que Nol se lo recuerde. Pero lo que más detesta es que Nol se parezca tanto a su padre, físicamente, y tal vez también en personalidad. Todo lo que Kousuke odia de Nol
es lo que su padre nunca le mostró a él. Su padre siempre fue frío, distante, amargado. Pero cuando Kosuke conoció a Nol por primera vez y este le dijo que su papá era bueno y divertido, Kosuke se preguntó: ¿por qué nunca fue así conmigo, ni con mi madre, si yo era el hijo perfecto? Lo único que Kosuke recuerda es la espalda de un hombre amargado, sin dulzura, sin bondad, y la única persona que tiene esas cualidades es Nol. Kosuke se da cuenta de algo devastador. Él se convirtió en ese hombre amargado que da la espalda. Admite que tiene miedo a no ser nunca suficiente para su padre, y por eso siempre intenta apagar la luz de Nol. Nol lo escucha y le responde que le dice que tienen tantas cosas en común, que esa fue una de las razones por las que nunca dejó de insistir con él. Quería que Kosuke viera que estaba de su lado. Le recuerda algo muy duro. Al menos Kosuke vivió bajo el mismo techo que su padre. A Nol lo mandaron a vivir con su abuela. Dice que para su padre Kosuke siempre fue un orgullo, pero que cuando mira a Nol parece como si fuera una mancha en su blusa blanca. Nol admite que nunca conoció a ese padre amable y dulce del que hablaba. Solo repetía porque su madre decía que él era así. ¿Y qué madre hablaría mal del padre de sus hijos? Nol cree que su madre fue tan buena que decidió mentir, y que al final ambos les mintieron sobre la verdadera esencia de su padre. Nol lamenta no haber hecho una alianza con Kosuke, no haberse llevado bien con él, aunque dice que ya no importa, porque Kosuke arruinó todo. Ahí Nol se enfurece y le dice, y cito: ¿ahora quieres que sienta lástima por ti? Le recuerda algo crucial. Kosuke decidió herir a un niño que solo quería ser su amigo. Que su padre no le diera el afecto que quería no es excusa para haber tratado así a un niño. Le dice de cosas y le recuerda que tienen el mismo padre, que no tuvo que aguantar a su madre y a Kosuke haciéndolo sentir como basura, y aún así sigue tratándolo con decencia, sigue intentando ser mejor persona. Nol se levanta de la nieve furioso y le intenta dar un verdadero puñetazo. Aunque le cuesta ponerse de pie, se da cuenta de que está sangrando. En la caída que tuvo en el segundo piso, sí se le llegó a caer vidrios. Y obviamente Nol se desmaya. Kosuke entra en pánico e intenta ayudarlo, pero nota que está mucho más herido de lo que pensaba. En ese momento llega un auto, el auto de su padre. El padre se disculpa por la demora, pero al ver a Nol tirado en el suelo, corre directo a socorrerlo, ignorando completamente a Kosuke. Entonces ve que a su padre se le cae una Biblia, la recoge, la abre y ve lo que hay dentro. Por ahora no sabemos exactamente lo que vio, pero sí sabemos una cosa: lo que encontró lo destrozó por completo. Kosuke queda profundamente afectado por lo ocurrido. Parece no recordar bien lo que pasó, como si hubiera estado disociando durante todo ese tiempo. Mientras estuvo así, lo mantuvieron vigilado y alguien incluso le ayudó a vendarse la mano, ya que sufrió un desgarro de ligamento. Hansuke se queda con él y le pregunta si sabe quién es, pero Kosuke no responde. Luego llega Jace para llevárselos. Hansuke le pide que vayan primero a una clínica para revisarlo, pero Kosuke, ya un poco más consciente, insiste en ir donde están Nol y su padre. Le pide a Jace que los lleve. Al llegar se dan cuenta de que no están en el hospital Hirahara. Kosuke va directo a buscar los registros. Obviamente el primo le pide que pare, pero Kosuke lo empuja. En los registros ve el nombre de Nessa. Entra en pánico y pide la Biblia. Necesita buscarla. Pero antes de poder hacerlo se tropieza y vuelve a quedar inconsciente. Y así termina el arco de la fiesta de Minhyuk. Y sí, chicos, todo eso pasó en una noche. Nos vemos en la parte 3.